Shalom, buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en otro estudio, acá en Argentina, Buenos Aires. Damos gracias al Padre por este tiempo. Y esta noche voy a estar dando un mensaje. Vamos a estar hablando acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué dice las escrituras? ¿Qué dice la palabra de Yahweh con respecto al perdón? ¿Cómo debemos de perdonar? Y si alguien nos hizo daño, si alguien nos lastimó en la vida, ¿cómo debemos de perdonarlo? ¿Cómo hacemos, no? Porque a veces el perdón es un tema muy difícil de sobrellevar, más cuando muchas veces nosotros tenemos problemas en la familia, en los padres, con los hermanos. Aún muchas familias están separados por causa de peleas, divisiones, diferencias. Y el perdón es algo que Yahweh nos ha dado por medio de su Hijo, del Mesías, de Yahushua, y vamos a hablar de eso. Vamos a ver cómo nos afecta a nosotros como personas cuando perdonamos a los que nos hicieron mal y cuando no perdonamos a los que nos hicieron mal. Porque a veces creemos que cuando uno no perdona, uno se siente como liberada o liberado de esa persona, y es todo lo contrario, uno queda atado. Entonces vamos a estar hablando en profundidad acerca de este tema. Cuando hablamos de perdón, la palabra perdón en el hebreo significa nasa, así como la misma palabra que Estados Unidos creó en la década del 60, lo que es la NASA, de lo que estudian el universo, los planetas, que bueno, ya vamos a estar hablando en el mes de febrero, ya a mediados de febrero, acerca de un poco del tema de la NASA que Estados Unidos ha creado. Pero bueno, esa palabra en el hebreo, NASA, significa perdonar. Y tiene varios significados las palabras en el hebreo. Significa alzar, soltar o levantar, y como palabra principal perdonar. Entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar es soltar. Por eso la palabra nasa significa soltar, elevar o alzar. O sea, perdonar es soltar, no es más ni menos. Porque a veces decimos, sí, te perdono, pero no me olvido de lo que me hiciste. O sea, eso no es perdón. Perdonar es soltar a la persona o a una situación que hemos vivido que nos ha hecho mal. Ahora, perdonar no significa dejar de recordar o olvidar. Perdonar no es olvidar. Ese es un gran error. Porque muchos dicen, sí, yo realmente me cuesta perdonar, pero no puedo olvidar. Es que nunca te vas a olvidar de lo que vos viviste con esa persona o lo que vos viviste con esa situación específica que te lastimaron. Pero perdonar es soltar el perdón a esa persona, a esa situación que viviste, a pesar de que no se lo merezca. Entonces vamos a ver hoy por qué debemos nosotros, como hijos de Yahweh, como aquellos que estamos con el Padre y creemos en la Biblia, en la palabra de Yahweh, ¿por qué debemos de perdonar? Porque Él nos dejó ejemplo. Él nos dejó ejemplo del perdón, por lo cual nosotros debemos aprender también a tomar ese ejemplo y aplicarlo en nuestra vida. Entonces, el perdonar nos libera. Si vos perdonás, te liberás de la persona que te ha dañado, de la situación por la cual vos has vivido. El perdonar te sana, nos sana. Mayormente la falta de perdón se mete dentro de nuestro interior, dentro de nuestro corazón. Y ahora voy a estar hablando de una raíz que produce la falta de perdón, que se llama amargura. La amargura es algo terrible que destruye al ser humano. Donde la amargura atrae otros síntomas, otros estados en el alma
que contamina nuestras vidas. Entonces perdonar nos libera, nos sana y nos restaura. Cuando uno perdona, Yahweh nos ayuda a sanar nuestro corazón. Yahweh nos ayuda a sanar y a restaurar nuestro corazón. Pero siempre nos vamos a acordar de las cosas que nos han pasado. Y muchas veces las cosas negativas luego nos van a ayudar en un futuro para ayudar a otras personas que han pasado algo similar. Sea la pérdida de un ser querido, sea una violación, sea un momento donde tu papá te golpeaba, donde tenías problemas con tus hermanos, o tuviste problemas en el trabajo, o con tu tío, con tu tía, X situación que te marcó la vida. Muchas veces esas cosas feas que te han pasado, el Padre lo que quiere es que vos sueltes ese perdón para sanarte, restaurarte, y que esa experiencia que no te la vas a olvidar nunca, luego te pueda ayudar para poder ayudar a otros. Porque qué más, qué mejor que alguien que perdió un ser querido le pueda aconsejar a otra persona que perdió un ser querido. ¿Qué más una persona que perdió un hijo pueda aconsejar a otro que perdió un hijo? O que alguien tuvo una enfermedad terminal y se sanó y pueda darle una palabra de aliento a alguien que se está muriendo en una cama, que tiene una enfermedad terminal. Entonces, el perdonar es algo divino. El perdonar no es del ser humano. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Nosotros decimos, sí, bueno, yo voy a perdonar o te perdono, pero ese es el perdón humano. Ese es el amor también. Sí, yo te amo, pero después te clavo un puñal en la espalda. Ese es el amor humano. Pero el perdón o el amor de Yahweh es algo que no tiene límites. El perdón es algo que viene sin merecerlo. Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Él nos perdonó de todas nuestras faltas. Y Él no vio las cosas que hicimos como algo malo, sino que Él nos amó y Él nos perdonó. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo con los demás, con nuestro prójimo. Entonces el perdonar es algo divino, algo que viene del Padre, que en su palabra Él nos ha enseñado que debemos de hacer lo mismo. Si Yahweh en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Yahweh al mundo, que el mundo es el ser humano, que dio su único hijo y vino, ¿para qué? Para dar su vida, para ser derramada su sangre, para morir en la cruz, para perdón de pecados de toda la humanidad. Porque el pecado es la desobediencia a la palabra de Yahweh. Es la separación entre el hombre y Yahweh. Y el Mesías, Yahoshua, es el mediador entre el ser humano, entre nosotros y el Creador. Y nosotros, por medio del Hijo de Él, en el nombre de Yahoshua, podemos pedirle cualquier situación al Padre. Podemos orar en cualquier lugar. ¿Es importante congregar? Sí, pero Él está en todos lados. Si lo invocamos aún acá en la casa de una familia con los hermanos, Él está. Entonces, el perdonar es divino, es de Yahweh, y Él es el que nos enseña. Si todo el ser humano, en todas las partes del mundo, si el ser humano en su mayoría viviría perdonando correctamente, ¿cómo sería la humanidad? Si el ser humano viviría amando como correctamente Yahweh nos enseña en su palabra, ¿cómo sería la humanidad? No podemos perdonar de corazón si no hemos recibido el perdón de Dios en nuestras vidas, primeramente. Si no recibimos el perdón de Yahweh en nuestras vidas por medio de su Hijo, nunca vamos a aprender a perdonarle en verdad. ¿Por qué? Porque yo te puedo perdonar de una cosa que me hiciste, pero si yo no conozco el perdón de Yahweh, cuando me hagas otra, no sé si te voy a perdonar. Y cuando me hagas otra, peor. Y cuando me hagas la cuarta, te crucifico, te hago la cruz. Porque así piensa el ser humano. Pero cuando uno recibe el perdón de Yahweh, cuando uno aprende y entiende el perdón de Yahweh, que es divino, que siendo pecadores, siendo imperfectos, siendo desobedientes, siendo rebeldes a Él, a su palabra, a su voluntad, haciendo maldad,
porque muchas veces el hombre, el mismo pecado que habita en el hombre, le lleva a hacer maldad, daño a otro, y hoy lo podemos ver en el mundo entero, es porque no conocen el perdón de Yahweh. Pero cuando uno recibe el perdón de Yahweh y uno se siente indigno de ese perdón, uno entiende que cuando los demás nos hacen daño, debemos de hacer lo mismo. Porque si el Padre nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para perdonar a los demás que nos hicieron daño? Entonces, vamos a ir ahí un versículo de la Biblia, Efesios 4, versículo 31. Y miren lo que dice Pablo, discípulo del Mesías, Yahoshua. Pablo dice: quítense entre ustedes toda amargura. Miren la primera palabra, amargura. ¿Qué produce la falta de perdón? Amargura, enojo, ira, discusiones, maldiciones. Acá dice maledicencia, que es maldición, hablar mal a otro, ¿no? Maldecir a otro, hablar mal. Y toda malicia. ¿Qué es malicia? Maldad. Antes, sean buenos unos con otros. Y esto viene del Padre. Es imposible que un ser humano sin el perdón y el amor de Yahweh sea bueno con los demás. Porque todos somos corrompidos, todos tenemos pecado y tenemos maldad. Por eso dice Pablo: sean buenos unos con otros, sean misericordiosos. ¿Qué significa misericordioso? Ver la miseria del otro, ver la necesidad. No la miseria de persona, sino la necesidad, la carencia que tiene la otra persona. Entender a la persona que uno tiene al lado. Y ahí dice Pablo: perdonándose unos con otros, como Dios, como Yahweh, también los perdonó a ustedes por medio de su Hijo, Yahoshua. Entonces, Pablo dice: saquen toda amargura. ¿Por qué? Porque la falta de perdón produce amargura. Y hay muchas personas que viven en esta vida con falta de perdón. Yo conozco familiares míos, por ejemplo, que me han dicho: no puedo perdonar a esta persona, no puedo perdonarme a mí mismo por esto y por esto. Y es muy duro esto, porque lo que produce es una raíz de amargura tan profundo que luego se abren puertas en el alma donde muchas ataduras se producen. Entonces, Pablo dice: perdónense, pero así como Dios los perdonó por medio de su Hijo, ustedes hagan lo mismo. Entonces, si vos tenés falta de perdón, si hay personas que te han dañado en tu vida y no sabes cómo perdonar y nunca recibiste el perdón de Yahweh, esta noche tenés la posibilidad de decirle: Yahweh, creador de los cielos y de la tierra, yo quiero recibir tu perdón por medio de tu Hijo. Quiero recibir la salvación, el mensaje de reconciliación por medio de tu Hijo, y comenzar una nueva vida y recibir tu amor y tu perdón, para que yo luego pueda amar y perdonar a los que me hicieron daño y a los que no. Entonces, vamos a ver ahora, la amargura es la raíz de la falta de perdón. Fíjense en que la falta de perdón muchas veces produce enfermedades, aún terminales. Enfermedades terminales como el cáncer son por causa de falta de perdón. Y la falta de perdón es silenciosa y que pasan años en la vida de uno y que se va arraigando tanto dentro nuestro, de nuestra alma, porque en el alma, en los sentimientos, en las emociones es donde se agarra todo eso. Y es un cáncer la falta de perdón, porque va pudriendo todo nuestro interior, va afectando todo nuestro interior. Y la falta de perdón, lo primero que nos saca es la paz. No podemos dormir, necesitamos pastillarnos, necesitamos tomar alguna medicación para estar relajado para dormir. Yo conozco gente que toma todas las noches Valium o medicación porque no pueden dormir. Entonces,
es muy difícil. Yo hace muchos años atrás, cuando era más joven, pasé esa situación donde yo no podía dormir. Era tanto los problemas que yo tenía internos, específicamente con mi familia, que yo no podía dormir, no tenía paz, hasta que conocí el amor del Padre y hasta que conocí a su Hijo y pude tener una nueva vida. Entonces uno, cuando entiende que tiene falta de perdón, la falta de perdón te destruye. ¿Y cómo nos damos cuenta si tenemos falta de perdón? O sea, si no perdonamos. Y porque cuando estamos hablando de ciertas personas, ahí vemos cómo reaccionamos, ahí vemos lo que pensamos. Entonces, la raíz principal de la falta de perdón es la amargura. Y la amargura produce tristeza, desánimo. Nos sentimos sin fe, sin esperanza. Es un veneno en el alma. La amargura echa todo a perder de lo que el Padre tiene para nosotros. La amargura nos trae una depresión. Queremos dormir, no queremos comer. Estamos tan aislados de todos. La amargura es una herramienta que el enemigo usa, que produce frutos malos. ¿Por qué? Porque estamos tan mal que donde nosotros nos movemos, contaminamos el ambiente. Somos negativos, hablamos mal, maldecimos, y todo lo malo que tenemos nosotros lo compartimos con los demás, lo contaminamos. Y yo puse un ejemplo acá en la Biblia de un siervo de Yahweh que se llamaba Jonás, que tenía el propósito de ir a predicar a una ciudad, y él desobedeció a Yahweh, y Yahweh tuvo que tratar con él, hasta tal punto que él deseó morir, y él dijo en una oración al Padre: te ruego que me quites la vida. ¿Alguna vez pensaste y le dijiste a Yahweh: ¿por qué no me quitas la vida? ¿Por qué no me muero ya? ¿Por qué quiero seguir viviendo así? Yo lo he hecho muchas veces. Y Jonás le pasó esto. Un siervo de Yahweh quiso morirse, deseó la muerte. Entonces no podemos permitir que la raíz de amargura siga creciendo en nuestras vidas. Mateo 18, y esto lo enseñé ya hace unos días atrás, donde el Mesías explica bien cómo se debe de perdonar. Y yo en el versículo 18 explicaba acerca de lo que el Mesías dice, donde dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y yo explicaba que este versículo no habla de la oración, porque muchos han predicado que habla de la oración. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado del cielo. Entonces empezamos a atar, atamos al diablo, atamos a los demonios, atamos a todo el mundo, y desatamos bendición, desatamos sanidad, desatamos prosperidad. Bueno, eso es lo que nos han enseñado durante mucho tiempo, y esto no es así, porque este versículo, en el contexto bíblico, está hablando del perdón. Entonces el Mesías dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué significa la palabra atar? Todo lo que vos no perdones en la tierra, en el cielo no se te va a perdonar. Y todo lo que vos desates, lo que vos perdones acá, ¿desatar qué es? ¿Qué es desatar? Soltar. Es nasa. Es perdonar. Todo lo que vos perdones en la tierra será perdonado en el cielo. Porque luego en el versículo 19, Pedro le dice al Mesías, versículo 20, perdón. Pedro le dice al Mesías: ¿cuántas veces necesitamos o tenemos que perdonar a nuestros hermanos? Le dice Pedro. Pero el Mesías sigue diciendo, versículo 19: otra vez les digo, si ustedes, dos de ustedes, se oponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, la palabra pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este versículo sí habla de una oración. Por eso lo han interpretado mal el versículo 18. Porque dice: todos los que se ponen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa que pidan. ¿Cómo podemos pedir al Padre? Por medio de la oración, no por medio del perdón.
Este versículo sí habla de la oración, de ponerse de acuerdo dos. Se ponen dos por cualquier cosa que pidan al Padre será hecho por Él. Entonces, vamos a profundizar cada versículo. Versículo 20. Si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, por ejemplo, acá somos 7, 8 hermanos, estamos congregados en el nombre del Mesías, Yahoshua. Entonces, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, no hace falta estar en un templo. Si estamos en la calle, en una casa donde estemos, si estamos invocando el nombre del Mesías, Yahoshua, ahí está Él con nosotros. Entonces, ahí dice Él, estaré en medio de ustedes. Y ahí es donde Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si peca contra mí? 7 veces, le dice Pedro. ¿Por qué le dice 7 veces? Porque el 7 es el número de Yahweh, es el número divino, número perfecto. Y Pedro y los discípulos lo sabían. Entonces dice, 7 veces como diciendo algo específico. No, le dice el Mesías. Yahoshua le dice, no, sino hasta 70 veces 7. Que 70 veces 7 son 490 veces. ¿Por qué? Porque son 70 veces 7. Son 7 por 70, 490 veces. Ahora, yo me pregunto, esto para reflexionar. En nuestra vida, ¿llegaremos a perdonar 490 veces? Se lo dejo pensar. Ahora, en el versículo 23, el Mesías habla de una parábola de una persona que no quiso perdonar. ¿Ven el contexto? Habla del perdón. Si bien habla de la oración en el versículo 19, pero sigue hablando del perdón. Había un señor, había un siervo y había un consiervo en la historia. Yo se lo hago un resumen para que lo lean. Versículo 23. El Señor representa a Yahweh, el siervo representa a un hermano creyente y el consiervo representa a otro hermano creyente. ¿Qué es lo que pasa? El Señor le perdona una deuda a este siervo que era un hermano. A Yahweh eso es lo que está significando, el Mesías dice. Yahweh le perdona una deuda a su hijo, a un hermano creyente nuestro. Y el hermano se acerca a otro hermano, a un consiervo, y le dice que le pague lo que le debía y no tenía con qué pagar. ¿Y qué hace el hermano que recibió el perdón de Yahweh? Lo mete preso y no le perdona la deuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los consiervos de este siervo, de este hermano que lo metió preso al otro hermano, fueron delante del Señor y le dijeron, ¿cómo puede ser que vos le perdonaste la deuda y él no perdonó al otro hermano, al otro consiervo? Entonces, en el versículo 32, dice, el Señor dice, no la Valera, pero está hablando de Yahweh. Y Yahweh le dijo, siervo malvado, toda la deuda yo te perdoné que tenías vos. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu hermano, con tu consiervo? ¿Ven el contexto? Y el Señor, o sea Yahweh, le entregó los verdugos para que pagara todo lo que debía. ¿Qué significa esto? Que el no perdonar a nuestros hermanos trae malas consecuencias. Y Yahweh permite que Satanás nos zarandee y que los demonios nos ataquen. Y termina diciendo el Mesías, así nuestro Padre Celestial hará si no perdonan de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si nosotros no perdonamos a los que nos hacen daño, ¿cómo vamos a recibir el perdón del Padre? Si bien el Padre nos perdona porque nos ama, pero si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, porque el Padre nuestro dice eso, el Mesías, perdónanos como así nosotros perdonamos a nuestros deudores o a aquellos que nos ofenden. Entonces vamos a ver ahora algunos versículos, 2 de Crónicas 7:14.
donde Yahweh dice algo claro sobre su pueblo. Si mi pueblo se humilla, invoca mi nombre. ¿Cuál nombre? Yahweh, Yud Hei Vav Hei, el nombre correcto en el hebreo. Oran y buscan mi rostro. ¿Qué es el rostro? La presencia, su Shekinah. Y se convierten de sus malos caminos, de sus pecados, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El contexto de 2 de Crónicas 7:14 fue cuando Salomón cae en pecado, en adulterio espiritual, donde empieza a adorar a los falsos dioses que tenían sus esposas, y todo el pueblo de Israel cae en pecado. Entonces Yahweh, ¿qué le dice? Perdonaré su pecado. ¿Cuál pecado? Idolatría espiritual, adulterio espiritual, idolatría, y sanaré su tierra. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, cuando estamos en falla, las consecuencias son gravísimas. ¿Por qué? Porque si tenemos un Dios perdonador y nosotros somos hijos de Dios, ¿cómo nosotros no vamos a aprender y vivir bajo el perdón? Si tenemos un Dios, si tenemos el verdadero Elohim, creador, lleno de amor, ¿cómo nosotros no vamos a amar? Ahora, seguimos, Nehemías 9:17. Miren, vamos a ver varios versículos sobre el perdón de Yahweh. Tú, Yahweh, eres perdonador, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia. Salmo 78:38 dice: Yahweh perdonará todas nuestras maldades. ¿Por qué nos perdona Él? ¿Por qué? Porque nos ama. Y si nosotros podemos tener ese amor del Padre para con los demás, vamos a aprender a perdonar. Lucas 5:24 dice: el Hijo del Hombre, dice la Reina Valera, que sería Yahoshua, el Mesías, tiene autoridad en la tierra para perdonar todos los pecados, porque Yahweh le dio la autoridad. Por eso, a través de Yahweh y el Mesías, su Hijo, podemos recibir el perdón de pecados. Entonces, podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras. Yo puse un ejemplo acá en Mateo 8, cuando Yahoshua sana a un leproso y le dice: ¿quieres ser limpio? Y le dijo: sí quiero. Si quieres, límpiame, le dijo el leproso al Mesías. Y el Mesías le dijo: sí quiero, y lo sanó. Pero luego vemos más adelante que le dice: no peques más. Y muchas veces el pecado en sí, yo lo he enseñado esto ya hace unas semanas atrás, produce enfermedades físicas, como la falta de perdón. La falta de perdón puede traer cáncer de estómago, puede traer cáncer en la garganta, cáncer en diferentes partes del cuerpo. Y yo puse otro ejemplo acá. Ese ladrón que estaba a la derecha del Mesías en la cruz, donde se arrepintió y el Mesías le dijo que lo perdonaba, que a partir de ese momento él luego iba a estar con él en la otra vida. Entonces, para ir terminando el mensaje, perdonar es soltar, es nasa en hebreo. Es dejar, soltar, llevar, soltar. Perdonar es una decisión. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión. Yo decido perdonar porque he aprendido a recibir el perdón de mi Padre, a recibir el perdón del Mesías en la cruz. Yo decido perdonar. Entonces, perdonar es una decisión, no un sentir. Perdonar no es olvidar, como les decía al comienzo, sino es dejar que el Padre vaya sanando nuestro interior, vaya sanando nuestras emociones, vaya sanando nuestra mente. Entonces, donde hay perdón, hay sanidad. Si perdonamos, podemos ser sanados, podemos ser restaurados. Y decidir perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y saber que, aunque no lo merezcan, pero Yahweh es tan misericordioso que Él ama a todos por igual.
aún los que han hecho daño, aún los pecadores, porque ni hay ni un justo, dice la Escritura. Todos somos imperfectos delante de Él. Y aún el Mesías mismo en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si el Mesías se entregó por amor y Él nos perdonó y Él llevó toda maldición en su cuerpo, Él llevó todo lo que nos condenaba por amor y nos perdonó, ¿cuánto más nosotros vamos a poder hacer con nuestro prójimo? Amén. Entonces debemos de hacer lo mismo, debemos practicar el perdón. Y si recibimos el perdón del Padre, si recibimos el perdón del Mesías, nosotros vamos a poder aprender a perdonar. Y aprender a perdonar es decidir y es amar. Porque si amamos, vamos a poder perdonar. Entonces perdonar es soltar. Perdonar es una decisión. Perdonar es algo divino del Padre. Y que lo que produce es sanarnos, es poder madurar. Y todas las cosas malas y las cosas que nos hicieron daño en la vida, nos va a ayudar para dar testimonio a otros, para ayudar a otros, para darle la mano al que esté necesitado. Porque el Padre nos va a llevar a una madurez y a un amor y un perdón para ayudar y bendecir a los demás. Así que hasta acá el estudio sobre el perdón. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Si fue así para tu vida, compártalo a aquellos que quizás pueden ser de bendición también, para aquellos que puedan recibir una palabra de Yahweh. Y que si todavía hay en tu corazón falta de perdón, ahí donde estás en tu intimidad con el Padre, cuando termine de grabar este video, ora al Padre en el nombre de Yahoshua, su Hijo, y dile que te enseñe a perdonar y que el Espíritu de Yahweh te ayude a tomar esas decisiones correctas y soltar el perdón. Y que puedas sanar tu corazón, puedas sanar esas heridas, esas imágenes que vienen a tu vida, que te han dañado, que te han lastimado, y que esa falta de perdón te ha traído enfermedad, te ha traído amargura, ira, contienda, tristeza, depresión, te ha destruido por dentro. Deja que la luz de Yahweh entre, que el Espíritu de Yahweh entre, y que el amor del Padre te cubra para que vos puedas salir de ese pozo donde estás y puedas avanzar y puedas soltar el perdón y recibir el amor del Padre y poder ser luz para otros que lo necesitan. Así que gracias a los hermanos que se han conectado. En 10 minutos vamos a estar de vuelta conectados. Vamos a dar otro estudio que el Padre ha preparado. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que han estado presentes en este estudio y nos vemos en un ratito. Shalom.